Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natasha de Ángeles y les voy a hablar de la Reserva Legal. La Reserva Legal Nacional se conceptúa como materia específica de competencia nacional que por disposición constitucional o por congelación del rango legal requieren ser reguladas exclusivamente mediante actos jurídicos normativos de rango legal, es decir, la ley formal o el decreto con fuerza de ley propiamente dicho, con exclusión del acto jurídico normativo de rango sublegal, es decir, el reglamento ejecutivo. La Reserva Legal Nacional, según los artículos 156, numerales 32 y 33, artículo 187, numeral 1 en el último aparte y artículo 236, numeral 8, primera parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, aunados a los principios constitucionales o fundamentales, configura asuntos, materias o temas concretos o específicos de competencia nacional que por decretos o específicos de competencia nacional que por disposición constitucional o por congelación del rango legal requieren ser regulados exclusivamente mediante actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal y por consiguiente con exclusión del acto jurídico normativo con fuerza, rango o valor sublegal. Los mencionados actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal, con arreglo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, están representados por la ley en sentido estricto y la ley en sentido amplio. Entendiendo que la ley en sentido estricto o ley formal prevista en el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 constituye el acto jurídico normativo con fuerza, rango o valor legal dictado en ejercicio de la función legislativa propia por la Asamblea Nacional, órgano perteneciente al Poder Legislativo Nacional según el procedimiento establecido. Asimismo, debemos entender que la ley en sentido amplio constituye tanto la ley formal como el decreto con fuerza de la ley propiamente dicho, contemplado en el artículo 236, numeral 8, primera parte, y en el artículo 203, en el último aparte, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, o acto jurídico normativo con fuerza, rango o valor legal dictado en ejercicio de la función legislativa delegada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional. Ahora bien, el acto jurídico normativo con fuerza, rango o valor sublegal conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 lo configura el reglamento ejecutivo o de ejecución, establecido de forma expresa en el artículo 236, numeral 10 y primer aparte, o acto jurídico normativo con fuerza, rango o valor sublegal dictado en ejercicio de la función administrativa propio por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, cuyo objeto es establecer los detalles que generalmente exige la aplicación o la ejecución de una ley formal o un decreto con fuerza de ley, propiamente dicho, regulador de materias específicas comprendidas en la Reserva Legal Nacional por disposición constitucional o por congelación del rango legal. Debemos tener claro que la Reserva Legal Nacional se conceptúa como materias específicas de competencia nacional que por disposición constitucional o por congelación del rango legal requieren ser reguladas exclusivamente mediante actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal, es decir, la ley en sentido estricto o la ley en sentido amplio, como mencioné anteriormente, y por consiguiente con exclusión del acto jurídico normativo con fuerza, rango o valor sublegal, es decir, el reglamento ejecutivo. Para hablar de reserva legal debemos tener en cuenta sus elementos de requisitos esenciales. Tenemos, en primer lugar, que tienen que ser materias específicas de competencia nacional. En segundo lugar, que tienen que ser por disposición constitucional o por congelación del rango legal. En tercer lugar, debemos recordar que requieren ser reguladas exclusivamente mediante actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal. En cuarto lugar, con exclusión del acto jurídico normativo con fuerza, rango o valor sublegal, es decir, el reglamento ejecutivo, y se considera imposible predicar la existencia de la Reserva Legal Nacional con prescindencia de cualquiera de estos elementos.
La Reserva Legal Nacional alude a asuntos o materias o temas concretos o específicos. Esas materias, según el artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, configuran atribuciones y obligaciones asignadas por la Constitución o correspondientes por su índole o naturaleza. El artículo 156 en su numeral 32 dispone que es de la competencia del Poder Público Nacional la legislación en materia penal. Dicha reserva al Poder Público Nacional protege la tipificación de ciertas conductas como punibles y el establecimiento de sus penas, y evita que cada ente menor, es decir, estados o municipios, regule la materia penal de manera distinta, en posible atentado a la seguridad jurídica, lo cual exige que todo habitante del territorio nacional sepa de antemano la legislación penal a la que está sujeto. La Reserva Legal Nacional, por disposición constitucional, refiere a aquellas materias de competencia nacional que por mandato de los artículos 156, 187 y 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, anudados a los principios constitucionales o fundamentales, precisan ser reguladas por actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal, es decir, la ley en sentido estricto o ley formal y ley en sentido amplio o ley formal y decreto con fuerza de ley propiamente dicho. A título ejemplificativo, la legislación sobre el régimen y organización del sistema de seguridad social, por disposición del artículo 156, numerales 22 y 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, configura materia de reserva legal nacional, de tal forma que dicha Constitución reafirma su intención de unificar mediante regulación por ley en sentido estricto o ley en sentido amplio el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios de la Administración Pública Nacional, estatal y municipal. La Reserva Legal Nacional, por congelación del rango legal o autorreserva legal, comprende aquellas materias específicas de competencia nacional que, una vez reguladas por actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal, ley formal o decreto con fuerza de ley propiamente dicho, quedan congeladas o incorporadas al rango normativo legal y, en lo sucesivo, solo una ley formal o un decreto con fuerza de ley propiamente dicho, conforme al principio de paralelismo de las formas, es competente para regular las señaladas materias. Lo anterior se aprecia en la legislación sobre economía popular, materia de reserva legal nacional por congelación del rango legal por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros mediante el dictado de decreto con fuerza de ley propiamente dichos, el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular de 2008. Igualmente, se aprecia en la legislación sobre los consejos comunales, materia de reserva legal nacional por congelación del rango legal por parte de la Asamblea Nacional mediante el dictado de ley formal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009. La ley formal o el decreto con fuerza de ley propiamente dicho produce así una reserva a su favor de la materia regulada, encasillándola en un rango, el legal, del que solo otra ley o un decreto o fuerza de ley propiamente dicho podrá sacarla en el futuro. En efecto, siempre que una materia sea regulada por ley formal o decreto con fuerza de ley propiamente dicho, queda automáticamente incorporada a la Reserva Legal Nacional. Las materias concretas conformadas de la Reserva Legal Nacional precisan ser reguladas únicamente por actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal. Estas últimas expresiones en relación con su significado son equivalentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 por cuanto refieren al grado o posición ocupado por la ley en sentido estricto y la ley en sentido amplio en la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, subordinación a la Constitución y su preordenación al reglamento. La ley en sentido estricto o ley formal, preceptuada en el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, constituye el acto jurídico normativo con rango legal dictado por la Asamblea Nacional, órgano perteneciente al Poder Legislativo Nacional, conforme al procedimiento establecido.
La ley, en sentido amplio, constituye tanto la ley formal como el decreto con fuerza de ley propiamente dicho, contemplado en los artículos 236, numeral 8 y primera parte, y en el artículo 203, última parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, o acto jurídico normativo con rango legal dictado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional. La ley formal y el decreto con fuerza de ley propiamente dicho son producto de la función legislativa desarrollada en el primer supuesto conforme al principio constitucional de la distribución de funciones de forma propia y no exclusiva por la Asamblea Nacional, y en el segundo supuesto con arreglo al principio constitucional de colaboración de poderes mediante delegación por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Se estima que en el segundo supuesto el delegado o presidente de la República en Consejo de Ministros se convierte en un auténtico legislador. Así, según el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, el término legislador atiende el autor del acto jurídico normativo con rango legal en el ejercicio de la función legislativa propia o delegada, denominado Asamblea Nacional mediante la emisión de ley formal, o presidente de la República en Consejo de Ministros mediante la emisión de decreto con fuerza de ley propiamente dicho. La Reserva Legal Nacional, por consiguiente, se presenta como un mandato específico del constituyente al legislador para que solo este último regule ciertas materias. La Reserva Legal Nacional representa una limitación o una interdicción para el reglamento ejecutivo o de ejecución, previsto de forma expresa en el artículo 236, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el cual constituye el acto jurídico normativo de rango sublegal dictado en ejercicio de la función administrativa propia por el presidente de la República en Consejo de Ministros, cuyo objeto es establecer los detalles que generalmente exige la aplicación o ejecución de una ley formal o un decreto con fuerza de ley propiamente dicho.